Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de dos temas que creo que son muy importantes para la coyuntura que estamos viviendo. Ustedes saben que en materia de política exterior ningún tema es tan importante para el Paraguay como Itaipú. Itaipú es nuestro recurso más valioso y las políticas públicas en materia de política exterior tienen que necesariamente tener como punto central Itaipú. Y en la semana pasó algo muy grave. El gobierno de Brasil, el gobierno reconoció haber espiado a Paraguay en términos informáticos, buscando información sobre el tema de Itaipú. Y hubo una reacción, se suspendió la negociación con Brasil para renegociar el anexo C de Itaipú. Y esto arroja un montón de temas que necesariamente tenemos que debatir. Lo vamos a estar discutiendo esta noche. Una segunda cuestión tiene que ver con esta mecánica que tiene el partido de gobierno, el Partido Colorado, que genera de manera muy temprana una disidencia. Es saludable que exista esa disidencia porque, bueno, la democracia consiste en eso, ¿verdad? En fuerzas que se contraponen y que en teoría hacen ofertas distintas para que el elector decida. Hoy queríamos tener ya algunas de las figuras que inclusive lanzaron una precandidatura presidencial. Una de ellas aceptó la propuesta. Vamos a estar con uno de los precandidatos presidenciales ya del Partido Colorado. Pero antes quería hacer un comentario sobre una de las cuestiones que ocurrió en la semana y que afectan directamente al presidente de la República, Santiago Peña. El presidente, por segunda vez, cuando es cuestionado sobre hechos que lo afectan directamente, tiene una reacción visceral y esquiva el cuerpo al bulto. La primera vez fue con respecto a esta propiedad, a esta residencia de verano que se está construyendo en San Bernardino. Cuando se le preguntó al presidente, él reaccionó de manera molesta y hizo referencia a cómo viven los familiares de la directora o de la propietaria de uno de los medios de comunicación que le cuestionó este tema. Se fue por la tangente, porque en realidad lo que el presidente de la República tenía que explicarnos a todos los ciudadanos del país, no solamente al medio que le cuestionó, es si él compró si él pagó la construcción de ese lugar, si él tiene el título de propiedad de ese terreno de San Bernardino donde está construyendo esa mansión y si corresponde que se utilice el helicóptero pagado por el Estado para hacer los viajes para ver cómo evoluciona la obra. Hasta hoy, fíjense, el presidente de la República no nos explicó si él pagó de su bolsillo esa obra. Y esto debía haber sido muy simple, porque el presidente, antes de ser presidente, estuvo en el sector privado, ganó muy buen dinero. Se supone que todo eso está en su cuenta, en sus registros. Él sencillamente tenía que llamarle y decir, señores, acá está, este es el documento, acá está la cuenta, esto me costó, esto pagué, punto. El presidente nunca nos explicó. Se limitó a hacer referencia a la familia de los propietarios del medio que le habían cuestionado. Ahora el tema es un poco más delicado, porque se viene hablando ya desde hace varias semanas de varias licitaciones públicas en las que la empresa adjudicada es una empresa en la que el presidente aparecía con una inversión importante, una inversión de dinero importante. Después de varias publicaciones, el presidente llama a una conferencia de prensa y dice que él ya no tiene relación con esa empresa. Y en realidad se desvinculó el mes pasado, es decir, hace unos días. Estas publicaciones vienen desde hace tiempo. Y el presidente dice, yo ya no tengo más nada que ver, y hace referencia a una supuesta disputa comercial del banco, que es el centro financiero del medio que le hizo el cuestionamiento y la empresa con la que él estaba vinculado. E inclusive habló de un dinero, dijo acá lo que pasa es que hay una deuda de 70 millones de dólares. Eso se usó en las redes sociales, usaron todos los operadores del oficialismo para iniciar una campaña casi terrorismo de Estado
desde esos espacios en contra de esa entidad financiera. La entidad financiera efectivamente tiene un pleito jurídico. Hoy de hecho se publica que le informaron al Banco Central que ellos tienen una controversia con respecto a los derechos de un sistema informático y se tiene que dirimir en la justicia. Pero esa es una cuestión comercial, eso se tiene que dirimir en la justicia. Lo que se tiene que explicar públicamente es cuál era la relación del presidente de la República con este grupo de empresas que han sido adjudicadas con miles de millones de guaraníes del Estado paraguayo. Se publicó además que un familiar del presidente de la República y el propio presidente de la República hasta hace poco tenían vínculos con un organismo financiero que se había habilitado en una offshore en Europa que tenía vínculos con el mismo grupo financiero. El presidente de la República tiene que entender que él, a quien le debe dar explicaciones, es a la ciudadanía. Este no es un pleito de un medio de comunicación con el presidente. Cuando un medio publica una cuestión que afecta a la figura del presidente, el presidente pasa a tener un conflicto con nosotros los ciudadanos. Él tiene que explicar de manera clara y precisa para que no quede la menor duda sobre si esa relación con determinadas empresas le permitió a ese grupo tener beneficios con dinero público. El señor Santiago Peña tiene que entender de una vez por todas que él dejó de ser Santiago Peña el economista y es el presidente de la República. Y eso significa que está obligado a explicar cualquier duda que haya con respecto a empresas vinculadas con él que sean beneficiarias del dinero público. Los problemas de las empresas privadas se dirimen en la justicia y son problemas de empresas privadas. Pero cuando se trata de un funcionario público y más de una persona que es el primer funcionario público, es una cuestión que nos corresponde y nos compete a todos. Y usted, señor presidente, hasta hoy no supo dar explicaciones. Es economista, nada le resultaría más fácil que llamar a conferencia con documentos y decirnos, acá está. Esto es lo que yo tuve de participación. Esto es lo que tuvo mi hermano. Acá estuvimos en esta offshore. Y demuestre que usted no tuvo ninguna influencia en las adjudicaciones que tuvieron esas empresas. Es así de simple. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, ya les cuento, estamos nosotros hoy para hablar de esta historia del espionaje desde Brasil. Y estamos con Esteban Aquino, fue ministro de Inteligencia. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, audiencia. Gracias por venir. Estamos con Pedro Ferreira, ingeniero, expresidente de la ANDE. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a toda la teleaudiencia y a vos también. Bueno, quiero empezar directamente, Esteban, con esto que anuncia el gobierno de Brasil. En realidad, hagamos una historia rápida para entender cómo viene la mano. En Brasil hubo denuncias acerca de que el gobierno de Bolsonaro usó al Departamento de Inteligencia de Brasil supuestamente para investigar a los que entonces eran sus opositores. Se abrió una investigación, la Policía Federal brasileña investiga, en ese marco citan a funcionarios del Servicio de Inteligencia de Brasil, ellos reconocen de que estuvieron haciendo eso y que además estuvieron supuestamente hackeando o infiltrándose en los sistemas informáticos de funcionarios e instituciones de Paraguay para obtener información sobre el tema Itaipú. Y esto supuestamente ocurre bajo la administración anterior. Vos estabas en ese momento al frente del departamento, o sea, del Ministerio de Inteligencia. ¿Qué es lo que ustedes sabían, Esteban, de todo esto? Porque sí hubo una denuncia, pero sobre otro tipo de hackeo que era supuestamente de China, no de Brasil. Bueno, en realidad es importante aclarar, porque a veces mezclamos bastante las cosas y lo que hacemos es confundir más a la población. Lo atípico de esta denuncia es de que un jefe de Estado asuma esa denuncia Sí.
Itamaraty lo confirma, eso es un poco atípico. Sí. Tampoco podemos ser tan ingenuos en no saber que la función principal de todas las agencias del mundo, de todos los delegados del mundo, es buscar todo tipo de información. Pero eso dentro de un andarivel legal, constitucional, que permita los convenios, etcétera. Lo que yo no puedo es sobrepasar, ultrapasar eso, penetrar así alevosamente a un país Claro. aliado, amigo, socio del Mercosur. Y si lo hago, jamás lo confieso. Y si lo hago, jamás lo confieso, ¿verdad? Es decir, tenemos el tema de Wikileaks, todo Claro. eso, nunca nadie pidió disculpas a nadie. Por eso, yo honestamente es una simple apreciación. No creo que pida disculpas Brasil, y creo que se va a ir embarrando incluso un poquitito más. Pero sí yo puedo hablar de la Secretaría Nacional de Inteligencia, a cuyo mando estuve todo el periodo presidencial del presidente Abdo Benítez. En ningún momento fue hackeada la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Porque teníamos primero técnicos brillantes a quienes les permitimos hacer su trabajo. Teníamos una periódica revisión de nuestros servidores, Se perdió la señal del GPS. Te están espiando. Sí. de nuestros servidores, de nuestras redes, de nuestros puertos, y advertíamos en seminarios periódicos a todos de que podrían ser pasibles de un hackeo de cualquier servicio, no servicio, incluso del crimen organizado. Se utilizaba el honeypot, que es para atraer y desviar a los hackers con algo lindo, entonces se direccionaba en eso y ahí podíamos saber. ¿Era frecuente en los ataques? Sí, muy frecuente. ¿Qué? Eso, honeypot, es una información jugosa como para que sea una carnada. Es correcto, es una jarra de miel para que venga, atraiga a las abejas, los hackers, y entonces vayan con todo detrás de eso. Pero en realidad vos tenés otro lado, otra cosa, ¿me entendés? Entiendo. Entonces, vos ponés algo de tal manera que pueda ser jugosamente atractivo para la gente que está tratando de cometer eso. Los phishing teníamos permanentemente y frecuentemente, pero sin ningún resultado. Pero también tenía gente que velaba todo el tiempo por ello. Y también advertíamos a otras instituciones sobre lo que podría estar pasando, y a veces cuando recibíamos ese tipo de información. ¿Qué pasa con la nota que llega el 13 de agosto a las 8:30 de un gobierno, de una agencia aliada? Yo no voy a decir, otros lo dijeron, Sí. pero yo mantengo esa disciplina de no salir de lo que establece la ley de mi país. Y me gusta mantenerme en esa disciplina. Aunque otros lo hayan dicho por ahí, tal vez para vanagloriarse un poco. A mí me trajo tal agencia o tal embajada o tal esto, ¿verdad? Te trajeron una información. Sí, trajeron la información de una agencia amiga, pero no solamente la información, sino con datos técnicos. Era 13 de agosto. Entonces yo convoco a mi gabinete de manera inmediata y digo, comunicar al presidente de la República, inmediatamente se deben tomar acciones. Esto es delicado porque está en juego la soberanía, que es lo más sagrado. Aunque no estemos yendo, aunque estemos de salida. Eso fue el 13 de agosto. Ese fue el 13 de agosto. El 13 a la noche ya estaban reunidos en el Palacio el presidente, Huteman, Trapani, y me consta que hasta altas horas de la madrugada, porque a la 1 entrábamos en enlace viendo la parte legal y cómo transmitir eso de una manera diplomática, firme, a la administración entrante, con los más buenos propósitos, para que ellos le den un seguimiento. ¿Por qué? Porque no era una simple nota, era una nota con, vamos a decir, con detalles técnicos y con los IP atribuidos a un tercer país, y eso era realmente preocupante, y que podían estar penetrando aquí, allá, etcétera. Entonces, se hace ese decreto, que es un instrumento republicano de mucho valor, y con eso
se le informa a la administración entrante. En el caso mío, el 17 de agosto, más o menos 14:30 horas, en presencia de todo el equipo entrante, en presencia de todo mi gabinete, directores, viceministro, general del aire Luis Noceda, de 4 alas, le explicamos. El entrante viene con el entonces viceministro recién nombrado, que es un ingeniero de apellido Moreira, que venía de MITIC. Entonces nosotros estábamos muy tranquilos porque era un hombre que debiera conocer la gravedad de la cuestión. Entonces eso se lo transmite como corresponde institucionalmente. Debemos aprender a manejarnos institucionalmente. Ahora, pero esa información era sobre un ataque de supuestamente China, no de Brasil. Era sobre una amenaza de un país que estarían siendo vulnerados muchos servidores de varias instituciones del Paraguay. No voy a decir de qué país, pero no era Brasil. Y ahí la gente mezcló un poco, entonces ya pensó que ese era el dato sobre Brasil. En realidad eso no se refería a Brasil, por lo menos directamente. O sea, ustedes nunca tuvieron ninguna información sobre un hackeo o un espionaje desde Brasil. Afirmativo. No tuvimos, yo puedo hablar por mi institución. Sí. En mi institución no tuvimos ningún hackeo, eso puedo afirmar. ¿Tuvimos varios intentos? Sí, pero en relación al Brasil, no. Pero con respecto a otras instituciones, no sabes. Con respecto a otras instituciones, no sé. No sé. Pero, es más, teníamos buenas relaciones con los delegados tenían buenas relaciones con la Secretaría Antidrogas, daban cursos, porque nosotros estamos en una etapa de formación, donde la parte filosófica de cómo diseñar para hacer funcionar eso era muy importante y ellos nos ayudaron muchísimo, yo debo reconocer eso, pero no había una mínima señal. Por eso es que llama la atención y en realidad el gobierno, la administración de Lula debiera decirnos qué hay detrás de todo eso, porque lo terrible sería nuevamente que se utilice una institución con una finalidad política y eso nosotros lo dejamos claro. El día que se inauguró la Secretaría Nacional de Inteligencia, que fue a los 3 meses, el 26 de noviembre del 2018, dejamos claro a la ciudadanía que nunca más se debe usar ni se va a usar bajo nuestra administración una agencia para perseguir a ningún ciudadano por su manera de pensar, por su ideología, por su signo político, por su orientación religiosa, ni nada. Y no sé, me animo a decir algo. Yo tenía una persona en una dirección de transparencia y anticorrupción que en los 5 años tuvimos 100% de cumplimiento. Y no era del signo político de gobierno. ¿Y yo qué debo hacer? ¿Debo echarle a ella por eso? ¿O debo felicitarla porque era una ciudadana paraguaya que estaba cumpliendo bien su trabajo? Y opté por eso. Ahora ya no está más. Le quiero preguntar a Pedro, o sea, vos lo que más o menos pones en duda que se haya dado realmente el espionaje. Yo pongo en duda la motivación real de una afirmación En Brasil. tan importante de que venga nada menos que del Ejecutivo. Que venga O sea, ¿vos crees que tiene más que ver con el problema interno en Brasil que con la relación con Paraguay? Es probable, pero tampoco descarto, porque debemos reconocer que desde el Tratado de Tordesillas, la política lusitana 1492, ellos se han manejado bastante duro, ¿verdad? Entonces, ¿no será que hay otra motivación? ¿No será que pisamos el palito? ¿Será que esto de suspender las negociaciones nos conviene a nosotros? ¿Era la consecuencia esperada? ¿O es la consecuencia esperada? Bueno, ¿Les conviene a ellos o nos conviene a nosotros? Le quiero preguntar ahora a Pedro 2 cosas, ¿no, Pedro? Primero, bueno, vos fuiste siempre crítico con respecto a las negociaciones sobre el tema de Itaipú. De hecho, en su momento saliste de la administración de Abdo por esa razón, ¿verdad? En la primera negociación sobre el tema de la tarifa y otras cuestiones que vos decías nos perjudicaron. Así. Pero en las negociaciones que se vinieron después, en el periodo en el que supuestamente se hizo el espionaje, ¿vos crees que pudo haber información que consiguieron ellos y que nos llevaron a una mala negociación? Puede haber ocurrido, pero voy a comenzar un poco con una pregunta, porque en realidad
creo que toda la ciudadanía no está tan al tanto como muchos de ustedes que están acá. ¿En qué periodo lo que supuestamente Brasil reconoce que se hizo el...? Pues yo traté de buscar de Google y no encontré. Ellos Entonces hablan... me cuesta contestarte bien. Hablan de un periodo que va del 2021 al 2022. Oye, de 2021 al 2022 hubieron varias negociaciones, entre ellas aquella que se refirió a bajar la tarifa de Itaipú, que por primera vez, que fue de 22.6 que estaba, habrá sido, finales del 2022. Y ahí me quiero hacer recordar que el director general brasileño de Itaipú, antes, a inicios de ese año, en febrero más o menos, pues después, fue en el primer semestre, me acuerdo bien, él manifestó que si se baja la tarifa de Itaipú, el Brasil ya no va A subir. ya no va a negociar el anexo C. Ya no es necesario. Bajar la tarifa, y por eso yo estaba tan en contra en ese del 2022 de que se baje, pero se bajó un poquito nomás. Pero después bajó más y ahora bajó todo. O sea, en la última negociación, que fue la del 2024, el Paraguay bajó toda la tarifa. ¿De Santiago Peña? Sí, porque el 2027 es sin ningún gasto social. O sea, en el largo plazo ya le dimos todito a Brasil lo que yo quería. Ya no hay nada que negociar. Por eso a mí, yo ahí coincido con el hecho de que al Brasil le viene como anillo al dedo el tema de que el Paraguay y no ellos sean los que paren la negociación. Claro. Porque ellos no tienen nada que obtener. Bueno, eso es algo que yo le pregunté al ministro de Industria, porque, a ver, esto es muy importante que la gente se acuerde. Cuando Santiago Peña hace esta última negociación, hoy sube la tarifa, que para nosotros es un excelente negocio porque hay un adicional ahí que estamos recibiendo, que de hecho con eso se compraron los pupitres chinos, los muebles de Brasil, pero además se van a pagar un montón de cosas, o sea, no es mal negocio. Pero ese acuerdo establece que en el 2027 la tarifa pasa a ser el producto del costo de producción, punto. Sí, o sea, no hay más gastos sociales, no hay nada. O sea, la tarifa de 19.28 va a bajar a 7, a 10. Baja O sea, todito. ¿vos crees Con que...? lo cual el Brasil ya no tiene nada que obtener del Paraguay en una negociación. Nada que obtener. O sea, si, por ejemplo, se suspende de manera sine die la renegociación del anexo C, en el 2027 la tarifa pasa a ser lo que Brasil quiere. Sí, ya tienen lo que Y no querían. pasa nada. No pasa nada. O sea, lo único que perdemos somos nosotros. Es más, aún, una de las críticas que hice, yo creí que ellos firmaron, porque en ese acuerdo, y te voy a decir algo que no es tan cierto lo que dijiste. No es que nosotros conseguimos más plata. Después se descubrió que no conseguimos nada de plata. Es más, hasta ahora no hay ni una rendición de cuentas del primer 600 millones. Ni una rendición no hay. No hay. Buscan la web, no hay nada. Ni un documento no hay. La última vez que yo indagué al respecto, me dijeron que no se usó toda la plata. Porque como se acordó medio a mediados de año, entonces no se usó todo y por eso nomás. Y le dije, ¿dónde está la plata? Le dije yo, porque la plata, porque ya se recaudó la plata. Claro, Entonces está en banco brasileño. Apuesto, porque el balance de Itaipú se está por tratar y se va a tratar este mes. Apuesto de que está en banco brasileño. Ni siquiera vino al Paraguay la plata que se haya usado. Entonces, yo estimo que no existió esa plata. Fue un anuncio, una propaganda. ¿Y no compramos los pupitres chinos acaso con eso? Pero es poco. Con el mismo saldo que tenía luego, con el mismo gasto de gasto social anterior. Gasto social anterior. Ya se en la podía época comprar. de Mario Ado estaba encima de los 400 millones de dólares. Con ese mismo 400 se podía hacer. Es más, te voy a decir, al final de hacer todo el análisis, porque el marketing de ese acuerdo de este gobierno fue grande, pero la realidad es otra. Resultó que en el 2024 todavía había un saldito de una deuda. Entonces, en el 2023, un saldito. Y ese es lo único a más que entró. Porque lo otro que entró de la supuesta suba tarifaria a 19.28, a la larga paga el Brasil 300 millones de dólares y paga la ANDE más o menos 80 millones de dólares el primer año. Sí. Y esa plata entró en Itaipú y ya se le devolvió a los dos. No se devolvió mitad y mitad.
A ellos se les devolvió 300 y a nosotros se nos devolvió 80. A la Andes ya se les devolvió también. En diciembre del año pasado, si no me equivoco. Entonces, y fue una farsa. Fue una farsa. Subió para decir que subió, pero si vos compras el 80% y Esteban compra el 20% y yo le subo la tarifa, ¿verdad? Pero después le digo, tranquilo, yo te voy a devolver. No subió la tarifa. No subió. A ver, sí subió los gastos sociales un 100 millones, que era ese 100 millones que el año anterior era el saldito de la deuda con la tarifa vieja. Ese sí subió, un chiquitito. Cuando vos ves la rendición de cuentas que puso Itaipú, este año ingresó 500 y pico millones de dólares el Estado paraguayo. Y el año anterior que fue la misma cantidad. Igualito. Espera que me siento cada vez más boludo. No. Yo tengo, si querés, le puedo pasar. Tengo el gráfico de la propaganda, porque no es una rendición de cuenta de Itaipú. La propaganda de Itaipú es en el año 2000, en el año 2023, por decirte así, 548 millones de dólares. En el año 2024, 550. O sea, la misma cifra. Y con el agravante de que este año, por el tema de este tarifario, la ANDE por primera vez va a pagar 600 millones de dólares. Va a pagar más de lo que recibe el Paraguay. Primera vez que ocurre eso. A ver, Esteban, en esta lógica, si vos estuvieras todavía como hoy ministro de Inteligencia, ¿verdad? Y te preguntaran, ¿es buen negocio suspender las negociaciones ahora como reacción, digamos, inmediata ante que mi contraparte dice que me estuvo espiando? En ese hipotético caso, si estuviese, valga esa aclaración, Sí. yo diría que no se suspenda. Que no se suspenda hasta saber exactamente qué hay detrás, porque llama mucho la atención desde el momento que se autoriza, porque estas operaciones se autorizan, desde el momento que se autoriza la operación. Segunda etapa, se ejecuta la operación, que fue una ejecución sostenida a lo largo de un periodo y el inicio del siguiente periodo. ¿Por qué tardó 1 año y medio, casi 2 años en comunicar a su aliado estratégico Paraguay? ¿Por qué recién comunica ahora? Y algo que debemos entender es que nosotros somos socios igualitarios, 50 y 50%, donde el factor principal es la naturaleza. Nosotros pues entramos medio como que somos los socios minoritarios de Brasil, le pedimos limosna para que por favor nos dé alguito para calmar a la población. Entonces debemos empezar a mentalizarnos para cómo negociar y después ver bajo qué perfil deben estar los negociadores. Me permito decir eso, ¿eh? Bueno, me quedo corto de tiempo, pero la verdad que me quedé más preguntas que antes, ¿verdad? Porque tengo muchísimas dudas de qué es lo que está pasando realmente acá. Lamento que no nos respondan ni el canciller dice que no puede, que quisimos, perdón, el vice dijo que no podía, Villate dijo que tenía que estar en no sé qué programa. Nadie de los que tienen que venir y respondernos, ¿verdad? Porque caramba, esto como nunca antes, este es un tema crucial, porque acabamos de suspender nosotros las negociaciones. Pero te voy a completar ahí la idea. Sí. Para mí que el Paraguay tenía que haber una reacción, pero la reacción no era esa. La reacción era, el Brasil dio varios signos en contra del Paraguay. ¿Qué es el otro logro del acuerdo del año pasado? Era que se nos dejaba entrar en su mercado eléctrico. ¡Mentira! Ellos no establecieron la forma favorable para el Paraguay de los peajes. Entonces las empresas brasileñas que se presentaban para la venta, que era solamente para la energía de Carabino, había sido para la energía de Itaipú, resultaron que ellos pusieron una oferta de entre 7 y 20 dólares. Cuando nosotros las criptomonedas ya le vendemos más de 50. ¿Para qué le venderíamos al Brasil, que no produce nada de empleo al Paraguay ni de beneficio extra, a 20 o a 7, si nosotros le estamos vendiendo a las criptomonedas dentro, que tampoco produce empleo, pero ya estamos vendiéndole a 50? Es tonto. Entonces ellos no crearon, entonces ellos se la perdieron.
el Brasil está fallando con el Paraguay, está haciendo demasiado amarrete, por decir así de alguna manera. Ellos en su mercado se venden, cuando ellos comercializan energía con Uruguay o con Argentina, compran y venden a $100. ¿Y por qué la energía paraguaya vale 20? ¿Por qué no tienen la menos? Entonces ahí nosotros le tenemos que decir ahora, esta es la respuesta paraguaya. Tuvieron su oportunidad, ahora vamos a traerla a la criptominería, ya que ustedes nos ofrecen 20 y todavía no tenemos la línea para enviar a otros países, vamos a vender a 59, 50 lo que ellos ofrecen y ustedes se la perdieron. Y entonces ahí recién, porque ellos se creen monopolio de compra. Y cuando alguien es monopolio de compra, cree que te van a imponer el precio. Nosotros tenemos que quebrar eso y tenemos una oportunidad única de quebrar eso porque hoy en día por fin tenemos alternativas. Se me fue el tiempo. Esteban, Pedro, muchísimas gracias. No, cuando quieras. Muchísimas gracias. A las órdenes, Luisito. Bueno, estamos ya con quien en algún momento fue precandidato a la presidencia de la República, disputó con el entonces precandidato Santiago Peña, tuvo apenas 4 veces de campaña, una diferencia de 7 puntos en esas internas. Bueno, y está ahora con nosotros porque vuelve a ser ya precandidato, ya lo anunció. Arnoldo Vins. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gusto saludarte a la audiencia de Telefuturo. Un privilegio compartir con ustedes. Bueno, fuiste pastor, te convertiste en ministro, fuiste precandidato a la presidencia, fuiste legislador. Trabajé en medios de comunicación. Trabajaste mucho tiempo en medios. ¿Qué estás haciendo ahora? También sigo haciendo programas de televisión. Paraguay Productivo por un canal NPI, del grupo también acá. ¿Y de qué vivís? ¿Ese es tu fuerte ingreso de esa? Es una parte. ¿Por qué tenés empresas? No, no tengo empresa. No. Trabajo como consultor, apoyo a algunas empresas, pero en el sector privado. En el sector privado. Sí. ¿Y por qué decidiste lanzar tan pronto tu precandidatura? Después de las últimas elecciones, claro, ya lo mencionaste, el proceso para la interna fue muy rápido. La toma de decisión para ser el precandidato sustituto de nuestro vicepresidente que tuvo el conocido problema. Y bueno, 4 meses de intensa campaña hicieron que tenga mucho contacto no solamente con la dirigencia de nuestro movimiento, sino también luego de las internas en la general, apoyado de forma irrestricta, sin ningún condicionamiento, al que hoy es el presidente de la República, y eso también me granjeó el respeto y el apoyo de todo el sector colorado, de todos los sectores colorados. Yo creo que esa ha sido la conducta que la ciudadanía, especialmente los afiliados al Partido Colorado, esperan de aquellos que entran en el ruedo como precandidatos, de que cumplan con el manual como corresponde. Las reglas de juego son esas en un sistema democrático. Entonces le apoyé de forma irrestricta y bueno, quedó ese contacto y ese afecto de tanta gente que, bueno, a partir de ahí esperaba ver qué pasa en el futuro. Los que ya fueron presidentes ya no pueden ser más por nuestra Constitución. Y el desgaste que ha tenido Santiago Peña, el actual presidente, y su equipo de trabajo, para decirlo de alguna forma, ha sido brutal, tremendo. Tal es así que los colorados, en muchos sentidos, estaban buscando una figura que pueda aglutinar sus esperanzas a futuro. Y en ese sentido lo hemos analizado profundamente con mi familia, en primer lugar, con mi esposa, porque ya estamos solos en casa con mi esposa, mis hijos ya se han casado, dicho sea paso, hoy nació mi 10º nieto, así que va creciendo. Tengo 10 nietos con el de hoy, sí. ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo 4 hijos. Uf, ¿cómo se multiplican? 10 nietos. Y sí, ¿cómo corresponde? Entonces, después de ese análisis, la lección aprendida es que el trabajo en la política para ser precandidato a presidente es muy importante hacerlo a fondo, con tiempo. Y este año 2025, Luis, me dedico principalmente a escucharle a la gente, a recorrer, a visitarle en su casa,
me suelo quedar por ahí a dormir en casa de familias también, me invitan, publico una información, a muchas no publico porque no puedo perjudicarle a mucha gente, a los que son funcionarios públicos hoy. Si alguien de ellos, Luis, sale en una foto conmigo, inmediatamente es castigado. A los que pueden se les echa, a los que pueden les quitan sus beneficios, y esa es una forma que genera mucha rabia en los funcionarios públicos, y mi homenaje a aquellos que igual se jugaron, pero yo estoy en esa tarea de escucharle a la gente y construir un equipo político que pueda dar esperanza a la ciudadanía. Ahora, antes de avanzar en cómo ves el escenario hoy, ¿qué pasó? Porque como vos apoyaste, digamos, a Santiago Peña, ya el candidato, y aparentemente había como buena relación, se pensó que vos ibas a formar parte de la administración de Peña. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. No pasó nada, y hoy estoy agradecido de que no pasó nada. ¿No te llegaron a ofrecer algún cargo? No estuve ni un segundo pegado a este gobierno, ni un segundo. Una vez tuvimos una reunión con el presidente organizada por José Alberto Alderete, donde me insinuaron alguna posibilidad, pero no se concretó, nunca se avanzó al respecto, y bueno, yo ya me encaminé a trabajar en el sector privado en ese momento. ¿Qué opinás de la gestión de Peña hasta ahora? Estoy profundamente decepcionado. ¿Por qué? Profundamente decepcionado. ¿Y qué es lo que escucho de la gente y qué es lo que observo? De que un pequeño grupo empresarial liderado por el presidente y en su inmediato entorno, llámese familiar o gubernamental, están trabajando para enriquecerse a costa del Estado, de público conocimiento. Las licitaciones. Mencionemos solamente Itaipú, lo que tiene que ver con el tema hambrecero, lo que tiene que ver con los pupitres chinos. Ahora creo que en breve se viene otro capítulo en ese mismo sector, que es el de los uniformes. Entonces son licitaciones direccionadas para generar ingresos a empresas vinculadas a ese pequeño grupo empresarial. Si hablamos de los pupitres chinos, el tema es tan grave que yo estuve al lado de Santiago Peña toda la campaña, por eso estoy profundamente decepcionado. Yo escuché, no me dijeron, yo escuché cuando él dijo, voy a generar 500.000 empleos en Paraguay. Brillante oportunidad con los pupitres, Luis. Creo que se habría dado trabajo a 1.500, 2.000 personas. Los paraguayos sabemos hacer pupitres, sabemos hacer muchas cosas de las que hoy se está priorizando. Alguna empresa foránea que no pongo en tela de juicio que pueda hacer o no, pero ahora mismo parece ser que el plazo que se le daba en la primera licitación que se alzó fue tan corta que las empresas paraguayas pidieron una extensión, y bueno, esta empresa china dijo, parece que ya habían ingresado al país los pupitres o los componentes que iban a poner en X tiempo. Ahora pidieron prórroga, se entregaron una pequeña porción de los pupitres y parece que va a llevar todo el año para cumplir con un compromiso que estaba establecido en corto plazo. Entonces, a mí me duele que las empresas paraguayas no tengan la oportunidad de generar empleo. Y sumado a eso, el tema de que, bueno, queda el tufo a negociado, queda el tufo a que fue direccionado a empresas que tenían algún tipo de vínculo. No solamente nos están generando los empleos presupuestados o previstos, sino que el ministro, que debería defender a esos gremios, sacó un comunicado defendiendo, diciendo que no estaba de acuerdo, que estaba pidiendo que sean empresas paraguayas, pero ese mismo ministro en la sesión del Consejo de Administración de Itaipú, ¿cómo votó cuando se tocó ese tema? Entonces ahí tendría que haber golpeado la mesa y defender a las empresas de las industrias paraguayas. Ahora, Arnoldo, al lanzarte tan pronto, te pintás también un blanco en el pecho. Vos estuviste como ministro de Obras Públicas. ¿No existe el riesgo de que saquen alguna cosa ahora y termines imputado por un fiscal? Claro que existe ese riesgo. Hasta hoy no tengo un proceso judicial en marcha,
Pero obviamente así como está la fiscalía, como está la justicia en nuestro país y como está la presión de copamiento de sectores políticos que hoy tienen una mayoría a la cual yo ayudé a que lleguen a esa mayoría con el equipo político que me tocó liderar esos 4 meses, están con un afán de impedir que haya ninguna opción, que no haya debate, que no se instalen temas. Entonces uno está expuesto a eso. Claro que sí, Luis. Estoy expuesto como cualquier otro que quiere ocupar un lugar público de preeminencia, como en este caso. Uno está expuesto a eso y uno analiza eso antes de tomar la decisión. No hay ningún problema. ¿Y no tenés Yo flancos? tengo la conciencia limpia y estoy tranquilo y seguro que no he hecho nada indebido. No tenés flancos. Puedo tener flanco en el sentido de que se inventen o se armen historias como cualquier otra persona. Hoy en día muchas historias son inventadas o armadas, pero tengo la seguridad que no hice nada indebido estando en esa función donde estuve. O sea, por ejemplo, si hoy revisan tu declaración jurada de bienes, Lo pueden hacer. ¿hiciste fortuna en este tiempo como funcionario público? No. Es más, cuando fui precandidato tuve que tomar también un préstamo y bueno, esos meses que me tocó ser consejero de Itaipú pude cubrir esas deudas que asumí en ese tiempo de precandidato. Pueden revisar mi declaración jurada, está a disposición del público. Así O sea, como hoy si corresponde. revisamos, vamos a ver que vos vivís del dinero que ganás en los Así medios. es, así es. Y vivís bien, Arnoldo. Y sigo pagando la cuota del departamento donde vivo con mi esposa. Vivís en un departamento. Sí, Que está pagando todavía la cuota. estamos pagando. ¿Y tus hijos ya no están contigo? No, hace años se fueron de casa, gracias a Dios tienen trabajo y bueno, están haciendo su tarea, saliendo adelante en la vida, como muchos paraguayos sueñan hacer, Luis. Hoy me llamó un joven amigo del interior y me dijo, mira, me estoy yendo a Francia. Tengo un amigo, me consiguió para irme, no tengo trabajo, soy profesional. Al recorrer el país, Luis, lo que escucho de la gente, yo no sé, hay un ejército, por ejemplo, de ingenieros agrónomos. Ayer me encontré en Itacruí, la cordillera, con una familia, 3 hijos, todos ingenieros agrónomos, todos sin trabajo. ¿Te parece en un país agropecuario, con la necesidad que tenemos en el campo, que los ingenieros agrónomos no tengan una oportunidad laboral? Hay que organizar de otra forma este país. Y viendo allá en Depósito Cuen, donde estuve anteayer, los pequeños productores abandonados, nadie les asesora, la tierra ociosa, clamando por una oportunidad al gobierno que envíe técnicos que le asesoren para que ellos puedan trabajar en la tierra. Y muchos de ellos ya son personas de 60 años para arriba, Luis. Los jóvenes se fueron todos del interior buscando horizontes nuevos, principalmente en Argentina, España o en Estados Unidos. Ahora, si vos fueras presidente, Arnoldo, sos un hombre que no tiene fortuna. Es decir, No. Rico no sos. Así Además, es. si vivís de lo que ganás en los medios de comunicación, puedo dar fe de que rico De que no vas a ser nunca. No voy a hacer. Y ¿verdad? no tengo la pretensión. Ahora, si llegaras a ser presidente, vas a tener el poder. Vos estuviste en la campaña de Santiago Peña. Sí. ¿Peña era el poder político? Todos saben cómo funcionó la oferta electoral del Partido Colorado y de los diferentes sectores. Él era candidato de un sector político, económico, que hoy maneja la conducción de nuestro partido político. Entonces, yo estoy trabajando justamente. Empezar temprano tiene que ver con hacer una campaña austera que permite llegar casa por casa a muchas familias en el país, y eso no tiene mucho gasto. Muchas veces compartimos una comida, un guiso por ahí con la gente, compartimos con la gente más humilde. Y si decís, si voy a llegar a la presidencia, en primer lugar, yo estoy seguro que voy a llegar, pero no voy a permitir llegar con las manos atadas a sectores que después quieran manejar el poder. Pero se puede hacer eso. Si no tenés plata para financiar la campaña, alguien va a poner la plata. No vas a terminar siendo, digamos, de alguna manera secuestrado por ese grupo. No vas a ser vos el que
el que tiene el poder finalmente? De ninguna forma. Yo tengo autonomía en mi tarea política, autonomía en el sentido de que sí tengo un compromiso con nuestros principios y valores republicanos. Hoy en día muchos están entendiendo de que los que gobiernan en el país en nombre del Partido Colorado no son colorados. Se hicieron colorados por conveniencia y hoy son nuestro presidente y vicepresidente respectivamente. Entonces la gente clama por personas que no solamente utilicen el Partido Colorado como una estructura política, sino que vivan el compromiso con nuestros principios, un partido republicano, agrarista, de la clase obrera, un partido que entiende que el Estado debe ser servidor del hombre libre. Hoy tenemos un pequeño grupo empresarial que está teniendo al Estado al servicio de sus intereses financieros. Y nosotros necesitamos, Luis, un país gobernado por personas que no tengan la avaricia y la codicia de recaudar fondos. ¿Para qué? O sea, ¿qué? Imagínate la sensación de la señora que hoy va a comprar en una despensa y me ha tocado ver el cuadernito del despensero, había sido que funciona el cuaderno, donde se raya todavía. Y esta señora compra en la despensa para sus 5 hijos carne molida de segunda por 3.000 guaraníes. ¿Cuánto puedes llevar por 3.000 guaraníes carne molida de segunda? Fideo por 1.500 guaraníes, un tomate, una cebolla, 1 kilo de mandioca, un poquitito de aceite, un poquitito de sal, aproximadamente 10.000 guaraníes, y con eso le da de comer a sus 5 hijos. Anotado, fiado, como se dice, y luego cuando sale alguna changa trata de cubrir esa cuenta. Esa es una realidad que estoy encontrando en muchos lugares del interior del país. Por eso cuando la gente dice, no hay circulante, la heladera está vacía, no sé cómo llegar a fin de mes, estoy endeudado, estoy esclavizado por el Inforcom, me ofrezco al trabajo y aparece mi nombre en la lista, quiero trabajar para pagar mi cuenta, para salir del Inforcom, no tengo cómo salir. Esa es la realidad que uno escucha, Luis, en el interior, y eso es cuando un gobierno es insensible a la necesidad de las personas y no tiene esa conexión y le molesta cuando alguien reclama algo que es justo. Reclaman por trabajo y vemos que los pupitres se compran de China. Esa es una afrenta. Vemos que se utiliza el helicóptero del Estado para ir a supervisar la mansión del presidente que está construyendo en San Bernardino. ¿Te parece que ese es un ejemplo en el cual las personas puedan decir, ay, tenemos esperanza que el presidente solucione los problemas? No. Lo que la gente está observando es un mal ejemplo, un mal testimonio de vida del presidente de la República, que tendría que, en ejercicio de su función, la más alta en la República, la de ser presidente, debería honrar ese cargo y ser un ejemplo. ¿Qué autoridad moral él tiene para reclamar algo a sus ministros? ¿Qué autoridad moral él tiene para reclamar algo a sus directores? Ninguna. Arnoldo, muchísimas gracias. Veo que ya te estabas ensayando para los discursos. Me preguntaste, Luis. Gracias, Arnoldo. Gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, ya estamos con Iván. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien, Luis. Buenas noches. Hoy para hablar de la economía subterránea de nuestro país. ¿De qué se trata eso? Todo el dinero que circula sin ningún tipo de control por parte de los organismos que están encargados de hacerlo, ya sea CEPRELAT, Banco Central del Paraguay. Un ejemplo que nos da mucha claridad de lo que está ocurriendo en este sector es el asalto que ocurría en la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este el año pasado. Extraoficialmente se supo que en aquella ocasión se robaron unos 40 millones de dólares, pero formalmente se denunciaron 60.000 dólares. Y desde la Asociación de Casas de Cambio en Paraguay refieren que la ley propicia la informalidad, porque un corredor de cambios informal puede realizar transacciones diarias por 10.000 dólares. En cambio, una persona que va a una casa de cambio puede realizar 17.000 dólares en un año. Entonces, es mucho más fácil que yo vaya a buscar cambiar mi dinero con un informal antes que en una casa de cambio, donde tengo que justificar eventualmente cuando yo supero ese umbral. La ley está así y eso permite que millones de dólares puedan circular
de forma subterránea, como dice el título, y allí no podemos saber si eso ya es producto de crimen organizado, lavado de dinero o de dónde viene esa suma de dinero. Por eso preparamos un informe al respecto. Paraguay sigue estando en la mira del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, en materia de prevención del lavado de dinero. Y una de las vías que el crimen organizado utiliza para lavar dinero es el mercado negro cambiario. Actualmente, la Ley 2794 propicia esta situación, ya que un corredor de cambios informal puede realizar transacciones por la suma de $10.000 diarios, sin ningún tipo de control, mientras que las casas de cambio formales tienen un umbral de $17.000 por año por cliente, con lo que el mercado negro es la vía ideal por la cual diariamente pueden circular millones de dólares sin que la CEPRELAT se entere. Los corredores de cambio tienen un umbral diario. La ley dice de que ellos pueden operar hasta $10.000 por día. En el caso nuestro, las casas de cambio tenemos, el cliente tiene un límite operacional de hasta $17.000 año por cliente. Nosotros hemos presentado unos estudios en el cual demostramos el aumento de la informalidad a consecuencia de la norma que se emitió en el año 2020, en el cual redujo las operaciones que podíamos realizar con nosotros, con nuestros clientes, de $100.000 año con la sola presentación de la copia de su documento de identidad a $2.000 inicialmente y ahora $17.000. Eso hizo de que se pueda demostrar con el estudio que hemos presentado de que tuvimos un aumento aproximadamente del 46% de operaciones que antes se realizaban dentro del sector formal al sector informal. 5 de febrero del 2024. En esta fecha se registró un millonario golpe a la sede de la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este, considerado uno de los asaltos más grandes en la historia de nuestro país. Extraoficialmente se supo que el monto de lo robado superaría los $40 millones, pero llamativamente, la denuncia presentada por apenas 2 afectados solo alcanza los $60.000. Lo que sí que la Fiscalía pudo demostrar fue de que cuando detectaron el lugar donde terminaba ese túnel y se llevaron más de 40 cajas. De acuerdo a las presunciones que había hecho la Fiscalía, conforme notas periodísticas, ¿verdad? Porque podríamos estar hablando, en cada caja había, si fuese guaraníes, podríamos estar hablando de 3.000 millones de guaraníes en cada caja, y si hablásemos de dólares, podríamos estar hablando de $3 millones en cada caja. Y ahí podemos más o menos suponer cuánto es lo que realmente se podría haberse robado de esa asociación de cambistas de Ciudad del Este. Este caso es solo un ejemplo de la llamada economía subterránea que existe en nuestro país. Y este monto forma parte de los $22.000 millones que se cree circulan bajo la mesa anualmente en Paraguay. Bueno, qué impresionante. Estaba pensando ese caso de Ciudad del Este. ¿Qué pasa si recuperan el dinero? Porque no hay ninguna denuncia. La denuncia que se presentó llega a $60.000. Por eso, si la policía, vamos a suponer, capturan a un grupo, ya creo que a esta altura es imposible, ¿verdad? Cae alguien con $5 millones, ¿a quién le devuelven si nadie denunció? No, es el golpe perfecto. Es el golpe perfecto. El golpe perfecto Además, para quienes lo hicieron. digamos, lo que están siendo embuscados, si es que hay alguien buscado, pueden devolver $60.000. Ahí está, se Y no acabó. pasa nada. Ya Se está. hablaba de que era una estructura criminal que se formó en Brasil y pasaron a Ciudad del Este para el golpe perfecto. Qué notable. Gracias, Iván. A usted, Gracias. Bueno, quiero recordar que el espacio está abierto para todos los que quieran responder lo que se dijo acá. Nosotros le buscamos al canciller, al vicecanciller, al ministro de Comunicación, este tema de Itaipú, el director de Itaipú, Justo Zacarías, si quiere venir y quiere contarnos acá su versión, por favor, el espacio está abierto. Esa es la idea. Nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao.